Bienvenido. Dani, el Día de Muertos, hablando de todas estas cosas que, claro que siempre han generado inquietud, todos nos morimos, todos vamos para allá, pero es un tema que a todos nos debe interesar. Seguro en esta vida Es la muerte, sin duda, exactamente. Sin duda. Oye, pero cuéntanos que la muerte no es el final, hay reencarnación, Dani. Sin duda, mira, hay un libro que tengo que se llama La muerte, un camino a la vida, porque la premisa en la cual yo trabajo y que yo creo que cada vez más personas, científicos, líderes, pensadores y todo trabajan, es que la muerte como tal no existe. Y como no existe, lo interesante es, pues bueno, entender qué hay después y sobre todo entender que ese paso que se hace a otra dimensión no es más que simplemente un cambio de frecuencia. Uno se queda en estos lugares, uno sigue ahí y de alguna forma estas historias de fantasmas, estas historias de aparecidos, estas historias de casas embrujadas tienen todo el sentido porque lo que es el alma en sí tiene, vamos, permanencia eterna. Entonces, lo interesante está regresa a otro cuerpo, ¿no? En que el alma tiene la oportunidad, más que el alma, el espíritu, porque aquí tenemos que hacer una diferenciación muy importante. Ya nos habían hablado el cuerpo como tal es el cuerpo físico, el alma es de naturaleza solar y esto, bueno, vamos a tener que hablar mucho con los científicos, tiene que ver con los neutrinos y proviene del sol, y el espíritu es lo que llamamos la inteligencia, el soplo divino, la chispa de Dios. Entonces, el espíritu es el que necesita volver, el alma se puede quedar, los fantasmas son almas, y los espíritus son los que reencarnan. ¿Cómo no entiendo? ¿Somos dos entidades separadas? No, tres. Un cuerpo, que es lo que utilizamos para navegar en este juego, el de carne, el que se cansa, el que llora, y todo esto. El que se emociona es el cuerpo que se llama alma y es el que sirve de intermediario entre tu inteligencia, que es tu parte divina, y tu cuerpo, que es el que se manifiesta en este tiempo. El que reencarna y va de un lado a otro es precisamente el espíritu. Y mira, estoy utilizando imágenes que me recuerdan esta dama que tuve la oportunidad de conocer hace ya bastante tiempo, que incluso se hizo motivo ella de una película que, pues bueno, le dio una vuelta al mundo y canales como History, como Discovery Channel, este canal o Disney, hay tantos más. ¿Ella reencarnó? Sí, ella se llama Jenny Cockell. ¿Qué pasó con ella? Jenny Cockell es una de estas personas cuyo espíritu vivió en una situación terrible, de hecho la asesinó su marido, y fíjate qué interesante, porque es cuando las personas dicen, me quedé con el pendiente, personas que se van con un pendiente que no pagaron, o que no hicieron, o que algo pasó que no hicieron, y se quedan suspendidas en la vida. Se quedan de alguna forma como otras cosas. Ella regresó, si no recuerdo mal, 35, 40 años después. Y sus recuerdos de cuando era niña, que estamos viendo, y precisamente es que ella recordaba la casa, recordaba esas fotografías ovaladas que estábamos viendo en la pantalla, recordaba cómo andaba con sus hijos, porque dejó 6 hijos literalmente huérfanos después del asesinato. Y entonces a través de estas, afortunadamente su madre no la tomaba de a loca, empezó a tomar nota de todo lo que ella hacía, y afortunadamente cuando creció, fue recordando cada vez más, hasta que llegó a encontrar esta mujer que estamos viendo ahí, una palabra que coincidía después, se dio cuenta, con sus mapas que había dibujado, porque dibujaba mapas, dibujaba cosas, y esa palabra era Malahide. Se puso a investigar de qué se trataba Malahide. Para eso estamos hablando de un tiempo en el cual no es que el internet estaba a nuestro alcance, y ella tenía que esperar meses para ver qué avances había. Un día, haciendo hipnosis regresiva, le concentraron la hipnosis sobre Malahide, y resulta que Malahide era la ciudad donde ella vivía. Se fueron a buscar Malahide y Malahide existe. Y encontró a sus hijos casi de su edad. Ella, no, 30 años mayores. 30 años mayores y eran sus hijos. Eran sus hijos. Entonces lo interesante fue que ella se puso a investigar cuando pudo, porque tuvo que esperarse todos esos años a que sus nuevos hijos crecieran. Y fue muy interesante, ahí tenemos esa foto de sus hijos que ella recordaba. Y cuando se encontró con estas personas ya ancianas y ella joven, les decía, bueno, pues tú eres mi hijo. Decía, pues sí señora, pero ¿cómo voy a ser yo su hijo si usted está más joven? Y les empezaba a decir las cosas que habían hecho cuando niños, les había, por ejemplo, cuando, y ahí está, esa es una imagen real de su hijo Sonny, que es el primero que encontró, y bueno, y Jenny tuvo la oportunidad de, trabajando con él, encontrar a los otros hijos que ella nunca encontró. Oye, ¿por qué ella sí pudo recordar eso? Eso es lo que voy. Este es solo un caso. Recuerda que, por ejemplo, en el caso de los Dalai Lamas, ellos recuerdan, y se dice que, bueno, de alguna forma, ellos tienen que ir yendo a un cuerpo y a otro para continuar con esta obra, porque recordemos que el Dalai Lama es como una especie de entidad santa, además de un gobernante político, pero algunas personas lo pueden hacer.
ya sea por el pendiente, como en este caso esa mujer se murió asesinada, dejas a 6 niños ahí, marido. Obvio, entonces imagínate cómo no voy a estar preocupado por los niños. Así hay personas que vuelven, porque un proceso de reencarnación es un proceso que todos vivimos, y en esto el público, ustedes amigos que nos escuchan en casa, que nos ven, deben entender que es una ley de la vida. No es que algunos reencarnan, pero lo curioso es que algunos recordemos, pero todos, absolutamente todos. Hipnosis regresiva, recordar algunos. Sí, pero no es lo más recomendable. Es que miren, pasa esto. ¿Te estorba con tu vida actual? No solo te estorba, lo interfiere. Porque imagínate, empiezas a interesarte por saber quién fuiste, y después existe la posibilidad de que te frustres porque no fuiste ni la reina de Java, ni Cleopatra, ni Salomón, sino el que le daba grasa a los zapatos del italiano. Pero no, es que claro que se frustran las personas. Hay un libro muy interesante de Karen Berg, que se llama Reencarnación, si mal no recuerdo, en donde te explica también un poco eso de que llegas a una vida para aprender. Y lo que no aprendiste, lo vas a aprender en la siguiente vida. Y si otra vez no lo aprendes, la vida es tan sabia que te la va a repetir hasta que aprendes tal como en la escuela. Por eso hay fósiles, por eso hay quienes se gradúan. Claro, los fósiles, bueno, lo que llamamos los fósiles, no sé ustedes los fósiles son aquellos que ya tienen hasta mayoría de edad y siguen estudiando raíces. Y o sea, pagan las cosas, tanto las buenas como las malas, hasta llegar a una perfección en donde ya eres una persona muy evolucionada. Muy evolucionada. ¿Y sabes en qué radica la evolución? Qué bueno que lo estés preguntando. En la conciencia. Entonces aquí lo interesante es que, y recordemos este grandioso libro de Brian Weiss, precisamente de muchas vidas, muchos sabios o muchos maestros también lo han traducido, en el que se habla de esta posibilidad. Cada vida para ti se convierte en una posibilidad de verdad, de enseñanza, claro. Y lo que decías de esta señora que se reencontró con su familia, también lo puedes ver en los diálogos de Platón, que dice que en un principio estábamos todos hechos como de un mismo cuerpo. Así es, como la misma masa. Y cuando pasó como esta especie de explosión, te reencuentras con la persona. Y toda la gente que nos encontramos en esta vida, en la pasada también tuvimos así. Sí, porque es normal, es frecuente que si tú y yo éramos hermanos, bueno, tal vez mañana ya eres tu hijo o tú te conviertes en mi esposo, porque puedes cambiar de sexo, no necesariamente, pero es lo más adecuado y lo más frecuente. Sí, y esto es interesante porque, en definitiva, cuando empezamos a entenderlo, es cuando empezamos a ver por qué con un hermano soy más afín que con otro, o por qué a mi papá no lo quiero tanto, porque te encuentras a un amigo de repente que se vuelve como tu hermano, o porque de repente te viene el flechazo y dices, es que ya nos conocemos, y existe esta situación que no es precisamente alma gemela. Mi mamá en otra vida. Fíjate qué interesante. Y sí me comparto con su mamá. Pues mira, es larguísimo, nos va a dar para mucho. Sí, y llegamos a hablar también de zombies, pero pues parece que... Pero hablamos después, porque eso se los dejo en pendiente, porque de verdad que hay mucho. Yo me voy este mismo día a Ciudad Juárez. Allá voy a tener un taller que se llama Activando tus poderes secretos en nivel 4. Y en Activando tus poderes secretos hablamos de esto, hablamos un poquito de todo lo que es el tiempo pasado. Ahí tenemos el cartel y es muy interesante. Esto empieza mañana sábado, allá en Ciudad Juárez, ahí están todos los datos. Ya saben, mi página espacioalternativo.tv es donde está toda la información. Y después hay varios eventos, así que en Ciudad Juárez tenemos en Ciudad de México el próximo miércoles 26 tenemos este nuevo taller, es un taller terapéutico, estoy empezando a hacer meditación y técnicas de liberación emocional, están teniendo mucho éxito, vale la pena, es en las tardes ya después de que trabajamos. También tenemos nuestras terapias, que son las terapias florales y las terapias de sanación holística integral para el próximo sábado 9 de noviembre. Y después vamos a agarrar el avión y nos vamos a Colombia. Pero antes vamos a tener el domingo esta conferencia donde comienza el más allá. Y ya les digo, nos vamos a Colombia con este taller que tuvo tanto éxito el pasado fin de semana, el despertar de las diosas y la sacralidad femenina. Ya les voy a contar cómo me fue en Colombia y a ver si nos ven por allá también. Claro, todo está en espacioalternativo.tv. Pues vámonos. Y además nos debes el tema de los zombies para la siguiente, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Muchas gracias, hermanito. Y bueno, hoy es viernes, hoy toca. Y bueno, ya saben, mañana